Buenas tardes a todos, amigos y amigas, y buenos días para los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva Open Class en la que vamos a hablar sobre los retos de la ciberseguridad en cloud, Internet de las cosas, Big Data y omnicanalidad. Para los que no nos conozcáis, yo soy Elena Mora, dirijo el área de estudios avanzados de la universidad, que ofrece formación para profesionales y para directivos de empresas que quieren continuar actualizándose en su etapa de desarrollo profesional. Hoy nos encontramos con dos expertos en ciberseguridad, Juan Miguel Velasco, CEO de Ayuken, y bueno, con una larga trayectoria en compañías relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad, entre ellas, si no me equivoco, en Telefónica, ¿verdad? Y con Javier García Carmona, que además es director de nuestro programa de ciberseguridad enfocado a profesionales y directivos. Javier también ha sido CISO de Iberdrola. Nos acompañan hoy precisamente para moderar y para presentar esta Open Class. La mayor parte de la ponencia la va a desarrollar Juan Miguel Velasco y un poco la va a moderar y le va a acompañar Javier García Carmona. Juan Miguel, si quieres, puedes empezar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, yo creo que se oye bien. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias a todos por venir. He traído una pequeña presentación para que nos sirva de introducción en lo que tiene que ver la aproximación del cloud y la seguridad en los datos, que era un poco el debate que queríamos tener esta tarde. Ya hemos visto que hay bastantes preguntas y vamos a intentar pasar por encima de la presentación para intentar dedicarle más tiempo a las preguntas, ¿no? Lo que nos está ocurriendo con el cloud de la transformación digital es un hecho que todavía hay muchos profesionales de seguridad que no aceptan o no terminan de ver como una realidad. Si veis en la primera de las transparencias, la cloud ahora mismo es algo que está siendo adoptado por cada vez más empresas y nos está ofreciendo 4 o 5 parámetros que muchas cosas de las empresas no pueden dejar de hacer, ¿no? Acceso remoto ubicuo, agilidad y velocidad, mejores precios y una rápida adaptación y provisión de todo tipo de servidores, ¿no? Muchos conoceréis los AWS, los Amazon Web Services, conoceréis Dropbox, conoceréis un montón de servicios que algunos incluso seréis usuarios de ellos sin ser conscientes de que son infraestructuras que están en cloud y que las tecnologías que subyacen están en muchísimos países, en muchísimos data centers. Una de las preguntas que siempre nos hacemos en esto de la transformación digital es cómo está avanzando y cuál es el punto de transformación. Si veis en la segunda de las slides, y yo soy incluso más optimista que esta transparencia en base a nuestra experiencia. Aquí Gartner estaba diciendo que sobre el año 2017 ya el 33% de las empresas estarían en el cloud. Los datos que nosotros tenemos es que, por lo menos en lo que es mercado norteamericano, mercado europeo y España en concreto, los datos están ya muy por encima del 40% en lo que es adopción del cloud en grandes empresas, casi diríamos por encima del 50%. En pequeñas y medianas empresas sí podemos decir que estamos en un 20-30% en 2016, ¿no? Pero por supuesto estamos por encima del 33%. En Latinoamérica, en algunos países está por encima y en otros está por abajo, ¿no? El mercado mexicano, Chile, parte de Brasil puede estar en ratios igual del 30%, mientras otros están por debajo del 25%. Sí que es verdad que Gartner dice que para el 2020, a mí esto sí me parece 2022, demasiado pesimista, sí que más del 65% de las empresas estarán en el cloud. La realidad es que de una manera u otra, a nivel individual ya estamos en el cloud y de una manera u otra, a nivel profesional ya estamos en el cloud. Casi todos los sistemas que utilizáis en vuestras empresas están en el cloud porque son más baratos y son más ágiles de hacer, ¿no? Lo cual nos supone, desde el punto de vista de ciberseguridad, un reto que tiene que ver principalmente con 3 áreas, ¿vale? La protección de los datos, la gestión del proveedor a nivel de calidad de servicio y de cómo lo controlamos. Y una de las cosas que a todo el mundo le pregunta al final es dónde están los servidores, cuáles son los datos legislativos que cumplen, se cumplirá la legislación que yo tenga en mi país, etcétera, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre es el del Office 365, como veis aquí, ¿no? Microsoft ha desarrollado una campaña tremendamente enérgica en el que ya básicamente ha dicho que va a dejar de producir el software como aplicación dentro de 2 años. Es decir, en 2 años nadie va a poder ir a una tienda a comprar un CD-ROM con el software de Office o con el software de Windows. Lo que va a ocurrir es que al final lo vamos a tener que consumir todo en cloud. Fijaros que estamos hablando de que nuestros PowerPoint, nuestros ficheros Word, nuestros ficheros Excel, nuestro correo Exchange, todo va a estar en el cloud, ¿no? Y esto supone enormes retos, ¿no? de seguridad y de control. El escenario que tenemos, lo veis en la siguiente transparencia, es muy curioso, ¿no? Porque
Existen un montón de elementos, lo veis arriba, técnicos, firewalls, antivirus, existen un montón de elementos de tecnología que solo muchas veces le oímos hablar al director técnico de la compañía, que están alrededor de la conectividad a Internet, pero que cuando nos vamos al cloud nadie habla de qué elementos de seguridad existen alrededor de el Skype, el Dropbox, el Google Drive, el Microsoft Office, ¿no? Hemos hecho una gran inversión en un montón de tecnologías que ahora no tenemos idea de cómo va a afectar a nuestro evolución al cloud, ¿no? De hecho, hay una cosa que mucha gente no conoce, que son los metadatos y los datos ocultos que van en los ficheros, y son un montón de datos al final que estamos compartiendo con un montón de aplicaciones en Internet y en el cloud, tanto del móvil como del fijo. Y luego, además, el tema del cumplimiento legal con este tipo de datos que en muchos casos se filtran sin que las propias compañías sepan que se están filtrando, porque nadie sabe realmente. Hoy me pasaba en una compañía que está generando un documento Adobe, PDF, con sus resultados empresariales, con sus resultados de bolsa, y las pone en la web para que los accionistas se lo puedan bajar. Pues pasa una cosa muy curiosa, porque en esta empresa la identificación de usuario es el DNI, es el root, es el identificador personal. Y lo que mucha gente no sabe es que al ser ese el usuario que utiliza para entrar en Windows, ese DNI, ese número personal, va en el fichero, y resulta que sale el fichero de resultados de esa compañía en bolsa con su DNI. Entonces, hoy se ha dado cuenta de que ella estaba publicando su DNI cada vez que publica un documento en la web corporativa de la empresa, ¿no? Lo cual le ha sorprendido bastante, ¿no? Entonces, hay cantidad de datos ocultos que muchas veces movemos y mucha gente dice, no, está usted moviendo datos míos al cloud. Bueno, pero es que en muchos casos ni siquiera somos conscientes de que se está moviendo, ¿no? Si os fijáis, se estima de que la mayor parte de los datos, por encima del 25%, tienen documentos que están restringidos respecto de legislaciones y que se están subiendo al cloud o se están moviendo sin cumplir ningún tipo de restricción y control, ¿no? Es decir, se están moviendo sin que el usuario final tenga ningún conocimiento, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, no voy a entrar hoy mucho en detalle técnico, pero lo que sí es la realidad es este gráfico que os pongo aquí, y es que desde el punto de vista de ciberseguridad hay dos maneras de enfocar el cloud, ¿no? Desde el punto de vista de que es un problema para las empresas y que nos supone nuevos retos de cumplimiento, que eso lo veremos en un máster de ciberseguridad que tenemos en breve, ¿no? Si no me equivoco, en unos meses. Y otros de los enfoques que también queremos compartir con vosotros y que veáis es el hecho de que el cloud también puede ofrecer sistemas de mecanismos de seguridad que protegen desde el cloud a empresas que no tienen ni los recursos ni las capacidades para poder hacerlo. Si os fijáis en el gráfico, veis el perímetro rojo, que es el perímetro actual que tiene una empresa con sus datos que pasan por todos sus sistemas de seguridad, ¿vale? El perímetro organizativo, y llegan al cloud y ahí se pierden, ¿no? Nuestro perímetro de la empresa es el último punto de control. Mientras que, por otro lado, lo que se propone desde muchos sitios es utilizar servicios de cloud que además nos pueden ofrecer un elemento adicional de seguridad, que esto es algo que mucha gente no conoce, pero que existen un montón de servicios de cloud que se pueden adquirir para ofrecer seguridad adicional, ¿no? ¿Qué debate nos encontramos en las compañías? Bueno, en las compañías nos encontramos un debate claro, que lo veis aquí reflejado en este gráfico. Por un lado, el CEO, el director de sistemas, y los directores de marketing y desarrollo de negocio, que dicen, oye, tengo que estar en la nube, mis usuarios quieren aplicaciones en el móvil, quieren aplicaciones en su smartphone, y tengo que estar con ellos, tengo que llegar a ellos lo más rápidamente posible y de una manera lo más eficiente posible. Y por otro lado, a la derecha, pues tenemos al director de auditoría, al CISO, que es el director de seguridad de información. Tenemos a todo lo que tiene que ver con compliance y a la gente de legal, que dice, oye, cuidado, porque en la nube solo nos vamos a encontrar problemas, vamos a tener problemas de cumplimiento, nos van a robar los datos, etcétera. Esta dicotomía está en todas las empresas. De hecho, la mayor parte de las empresas no se plantean preguntas tan sencillas como quién tiene acceso a mis datos ahora y en la nube, para qué los van a utilizar, por qué, según qué parte. Muchos de vosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo con esto, seréis usuarios de Waze. No sé si conocéis esta aplicación, que es una aplicación que es parecida al Google Maps, pero que te enseña atajos, te dice los atascos en tiempo real. Y no sé si os habéis dado cuenta alguna vez de que es una aplicación tremendamente eficiente, barata, bueno, es gratuita y que funciona muy bien. Yo estuve recientemente en Chile, en Santiago, con el fundador de Waze, que es israelí, y entonces él nos estaba comentando que básicamente lo que hace es que comparte toda la información de los conductores, sus rutas, por dónde pasan, de dónde vienen, a dónde van, con un montón de empresas de marketing, venta, publicidad y todo tipo de productos. Entonces, sí que es verdad que lo pone en el titulito del disclaimer que te bajas, pero nadie se lo ha leído. Y realmente lo que estás haciendo es que para disfrutar de una aplicación como Waze, tú compartes en la cloud de Waze
todos tus datos personales, dónde vives, a dónde vas, cuáles son tus rutas habituales, por dónde sueles pasar, dónde puedes parar, dónde recoges a los niños en el colegio, etc. ¿Es práctico? Sí. ¿Es una gran aplicación? Fantástico. ¿Merece la pena la aplicación, el precio que estás pagando de compartir todos tus datos personales y tus trayectos diarios, esa aplicación? Bueno, ese es uno de los retos que precisamente hay que ver y cómo se hacen. Cuando además hablamos de nuestra vida profesional es todavía peor, porque en ese caso tenemos lo que a mí me gusta llamar la lucha que existe ahora entre los dos titanes, ¿no? Los de marketing y el de sistemas, y el director de seguridad y auditoría y legal, que es el CIO contra el CISO. Y la realidad es que este debate no tiene sentido, sobre todo para el CISO, porque es una batalla perdida. Nuestra experiencia es que la mayor parte de las veces que alguien rechaza el paso del cloud, rechaza el que el cloud entre en las aplicaciones corporativas, o rechaza el que alguien contrate Salesforce.com, Dropbox o Microsoft Office, lo tienes perdido, porque la ventaja competitiva para la empresa es tremenda. Con lo cual, es mucho mejor que se cree ese mutante que yo le llamo el CIO-CISO, que es mejor porte del lado del negocio y piensa en qué medidas de seguridad vas a adoptar, ¿no? Ante este debate que parece perdido, es decir, no hay nada que hacer para que vayamos al cloud y parece que son pocas cosas los que se puede hacer, existen lo que se llaman proveedores de servicios de seguridad gestionada, que básicamente lo que hacen es ofrecer una serie de servicios alrededor de problemas comunes. Hay muchas empresas que vienen a nosotros y que nos consultan y nos dicen, oye, yo es que no tengo ni los conocimientos, ni la tecnología, ni el dinero para proteger todos mis empleados y toda la tecnología en cloud, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, en estas tecnologías lo que se suele hacer es que la empresa tradicional, si lo veis aquí, despliega un montón de tecnologías, de evaluación de riesgos, de protección perimetral, ahí veréis unos cuantos nombres técnicos, IDS, DLP, Firewall, etcétera y tal. Y lo gracioso de todo esto es que cuando nuestros usuarios, que veis a la izquierda, entran en la nube, perdona, aquí está, a ver, un segundo que hemos ido para atrás, cuando entran en la nube, veis que directamente entran desde sus puestos personales o desde sus móviles a la nube. Entran a Dropbox, a Google Drive, etcétera. ¿Y qué ha pasado con toda la inversión que hemos hecho a la derecha de todas esas tecnologías carísimas, complejísimas y tal, que no sirven absolutamente para nada? Es decir, en los nuevos paradigmas y en los nuevos escenarios de cloud en el que los usuarios corporativos de empresa suben sus datos y se conectan a datos del cloud, Google Drive, Office 365, Salesforce, etcétera, toda la inversión o casi toda la inversión que han hecho las compañías en distintos elementos de seguridad es inútil. Por eso muchas compañías se plantean el hecho de que la nube es un elemento incontrolable en el que sus usuarios van a estar sin ningún tipo de control y que sus datos van a estar perdidos. Contra esto, y os lo pongo como un ejemplo práctico, surgen las tecnologías de seguridad gestionada versión 2.0, que muchas de ellas, como veis aquí, están incluso en la nube. Son elementos, ahora lo veréis ahí, que se ponen en medio de la conexión de nuestros usuarios con el cloud de manera transparente y que nos permiten seguir manteniendo los elementos de seguridad. A ver si sale las animaciones y tal. Bueno, no sale muy bien. Nos permiten seguir teniendo los elementos de seguridad asociados a la investigación, monitorización y auditoría, ¿no? Ahí lo podéis ver. Lo que hacen básicamente es que hacen de gateway, hacen de proxy, hacen de intermediario entre el cloud y nuestros servicios. Lo que conseguimos con todos estos elementos, como veis aquí, lo que pasa es que, bueno, no está muy bien, es tener una visibilidad absoluta de todas las aplicaciones que tenemos en cloud, tener una granularidad de los datos que están surgiendo al cloud para que no ignoren y esquiven todas las inversiones que hemos hecho desde el cloud, y además ya se tiene una protección inteligente personalizada. Es decir, de lo que se trata es de que tenemos que ser conscientes de que cada usuario en el cloud se va a comportar de una manera distinta. La dirección de legal, la dirección de económica, la dirección financiera, marketing, etcétera. Cada uno hace un uso del cloud distinto. Unos dejan datos que pueden ser de ámbito público, otros dejan datos que tienen que ser monitorizados, otros utilizan aplicaciones que les ayudan a desarrollar su relación con el cliente, empiezan a establecer canales tipo WhatsApp o Telegram con sus propios clientes. Este tipo de elementos son los que nos permiten tener un control del cloud. Aquí os pongo un ejemplo de un escenario concreto, voy a pasarlo un poco por encima para que haya un poco tiempo para las preguntas, pero básicamente una de las cosas más importantes, lo vemos aquí, me gusta mucho este punto, que esta mañana lo debatíamos, es muchos usuarios utilizan las cuentas oficiales de sus empresas para darse alta en servicios cloud. Muchas veces llegamos a las empresas y nos encontramos con que la gente se da de alta en el Dropbox
con su cuenta corporativa. Y sin embargo, luego cuando llega a casa, termina subiendo las fotos personales, ¿no? Eso al final, en muchos casos, genera una dicotomía entre qué uso del cloud y de tus datos estás haciendo cuando estás en la empresa o cuando estás en el trabajo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay muchos usuarios que utilizan las conexiones a Google Drive o a Dropbox o a Salesforce con sus propios usuarios de Gmail. Con lo cual, al final, cuando dejan las empresas o cuando terminan haciendo otras cosas en su vida personal, se llevan los datos de las empresas porque han utilizado ese usuario para darse de alta en el Dropbox, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la definición de estas políticas, ¿no? No vamos a entrar en detalle de esto, pero el punto 3 que tenéis aquí es tremendamente importante. Además, otro dentro del punto 3, que está en el punto 2, es cómo restringes en el cloud cuando tú tienes tus móviles con 4G, con conexión de datos avanzados, o permites a tus usuarios un acceso remoto, qué aplicaciones permites y cuáles no. Si os acordáis del gráfico que había en la slide anterior, los elementos de seguridad que tenemos no controlan a qué aplicaciones cloud acceden tus usuarios, ¿no? El CASB es un grupo de tecnologías, lo veis aquí, que lo que hace es controlar el acceso, la autenticación y las aplicaciones que se pueden utilizar en el cloud en nuestras empresas. Si no utilizáis esto o utilizáis los APIs, los APIs que ofrece Microsoft, Salesforce, Dropbox o Google, no vais a poder hacer nada. Lo que ocurre es que si utilizáis el API, vuestro departamento técnico va a tardar pues 6 meses en desarrollar lo que ya está desarrollado, ¿no? Permitidme que os ponga algunos ejemplos de servicios que permiten monitorizar todo lo que tiene que ver con el uso del cloud. Por ejemplo, la detección de fraude en cloud con el anti-phishing. Detección de ciberinteligencia y ciberamenazas. Es imposible, yo lo digo muchas veces, no hay nadie que pueda ya gestionar las ciberamenazas en cloud sin contar con una federación de ciberamenazas corporativas. La monitorización de aplicaciones y la gestión móvil. Es prácticamente imposible inventariar. Hay algunas empresas que todavía lo intentan, a mí me parece ridículo. Es prácticamente imposible inventariar, si no te basas en aplicaciones del cloud, todas las aplicaciones que existen para móvil. El otro día creo que leí que se había llegado al billón de aplicaciones escritas entre Android, el Google Store y el Apple Store. O sea, estamos hablando de 1.000 millones de aplicaciones, es una barbaridad, ¿no? La gestión de antiincidentes también, ¿no? O sea, son elementos y ejemplos de la parte de anti-DDoS en cloud o el análisis de código, ¿no? Fijaros que una de las cosas que hacen estas aplicaciones es muy sencilla. Cuando el usuario quiere conectar al Office 365, porque está utilizando una aplicación en cloud, él conecta normalmente, no nota que existe un monitorizador, que es la aplicación que veis a la izquierda de Elástica, que está realmente monitorizando cuál es toda su gestión en Internet. Podemos bloquear los PowerPoints que sube, podemos ver los Word, podemos ver los correos, podemos ver dónde se está almacenando ese correo, ¿no? Este tipo de soluciones son las que se pueden aplicar, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? ¿Qué permiten? Permiten auditoría, permiten detección en tiempo real de lo que está haciendo un usuario y de las amenazas, permiten proteger a los usuarios de manera transparente y permiten investigar y gestionar los incidentes de seguridad que podría haber, ¿vale? No quiero tampoco alargarme en el detalle, aquí veis algunos ejemplos, ¿vale? Son además aplicaciones, esto sí que es importante, en el que cuando la gente va al cloud, muy pocas veces se da cuenta de que con este tipo de herramientas puedes monitorizar toda la actividad de tus usuarios, es decir, puedes recuperar ficheros, ver quién ha borrado un fichero, de hecho es mucho mejor, ¿no? El otro día estaba con un cliente que me decía, no queremos ir a Dropbox, no queremos ir al almacenamiento en cloud. Digo, bueno, no hay ningún problema. Digo, ¿tú me puedes decir ahora mismo del usuario o del empleado que yo elija qué ficheros acaba de subir a los discos compartidos, cuántos ha borrado y cuántos son suyos y cuántos no? Dice, hombre, si me das un rato, en 2 días, 3 días te lo doy. Digo, es que eso es ridículo. Con las herramientas del cloud, ahora mismo, si lo tienes bien configurado, puedes saber cuántos ficheros ha subido, cuántos ha borrado, cuántos ha copiado, cuántos ha compartido con los demás. Y lo tienes en tiempo real en una consola como esta y sin ningún tipo de problema. ¿A qué punto quiero ir con esto? A veces vemos fantasmas y problemas en sitios que nos permiten mayor control. El cloud bien configurado permite un mayor control sobre los datos de usuarios, una mayor monitorización de los usuarios y un control total, independientemente de que los usuarios estén conectando desde móvil, fijo o cualquier otro tipo de conexión, como una VPN remota, ¿no? Estos son consolas reales de ejemplos reales de detección. Por ejemplo, cambio de preferencias de los usuarios, ¿no? El usuario deja de compartir datos con... Perdón, que no sé qué le da aquí. Perdón. Datos de los usuarios, ¿no? O cómo están subiendo una parte de los datos u otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, el uso de Office 365, es decir, mucha gente no sabe que con el uso del Office en cloud puedes ver toda la actividad de tus usuarios en Office, puedes ver sus ficheros Excel, puedes ver sus ficheros PowerPoint, puedes ver sus ficheros Word. Es realmente una herramienta impresionante y nos implica más
control del que ahora mismo tenemos on-premise. Es decir, a mí me hace mucha gracia porque la gente dice, no, yo es que prefiero tener las cosas aquí porque tengo riesgos de cumplimiento y riesgos de robo de información. Al contrario, si cifras los datos, subes los datos cifrados y los controlas con herramientas de este tipo, tienes mayor control, mayor granularidad y sobre todo, y una cosa muy importante, total resistencia a ataques de denegación de servicio, CryptoLocker y recuperación ante desastres. Yo recuerdo, no hace mucho nos entró un CryptoLocker en la oficina y entró en el departamento financiero. Rápidamente yo empecé a ver todos los ficheros del servicio cloud que teníamos, que se fueron actualizando, me parece que eran las facturas o no sé qué, pues se actualizaron y se cifraron como 500 ficheros en un minuto. Rápidamente desconectamos de la red el fichero que estaba, la chica de contabilidad estaba la pobre compungida, nos hemos infectado, perdonar, he pinchado sin querer y tal. Llamé al director de sistemas y le dije, recupera una copia. Dice, ¿de cuándo? Digo, de hace una hora. Le dio a recuperar la copia y en una hora estábamos desinfectando el equipo que estaba afectado del CryptoLocker y teníamos todos los ficheros recuperados. Sin embargo, atendemos a grandes empresas continuamente que pierden cantidad de ficheros y tal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos en cloud, ellos no. Luego, el tema de que el cloud exige nuevos elementos de control es cierto. El tema de que el cloud nos pone problemas en lo que tiene que ver con la reparación de datos o la pérdida de datos no es cierto, ¿vale? Y yo por mi parte, bueno, tampoco lo voy a alargar mucho más, prefiero dejarlo aquí, ¿vale? Porque lo que quería era dar unas pinceladas, porque he visto que hay muchas preguntas y bueno, pues así prefiero, ¿no?, que contestemos las preguntas y lo vemos sobre la marcha, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Juan Miguel. Creo que ha sido una inundación de datos que son realidades, de referencias, que es lo que nos desborda todo el día. Porque en este día a día lo que nos encontramos realmente es en una transformación digital, las organizaciones, en donde esta transformación lo que conlleva es un nuevo modelo de vender, un nuevo modelo de comprar y un nuevo modelo de compartir. Entonces, en este ecosistema tecnológico, pues evidentemente hay un portfolio de soluciones que van a permitir precisamente estos tres aspectos que acabamos de mencionar. Y uno de ellos es este nuevo y más reciente, el concepto de la nube, del cloud, que bueno, pues hoy hemos centrado la jornada de esta tarde precisamente en hablar y exponer un poco pues los beneficios y evidentemente los riesgos cuando las cosas no se hacen de forma debida. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que vemos, y es un axioma, es una realidad, en donde cualquier tipo de incidente siempre tiene un impacto directo sobre lo que es el proceso de negocio y en la cuenta de resultados. Y cada vez esta es una realidad que se manifiesta de una forma mucho más tozuda. Entonces, lo que aparecen aquí siempre son una serie de cuestiones que nos han planteado en esta ocasión y en ocasiones anteriores, en donde nos preguntaban aspectos como decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué todavía seguimos utilizando dentro de este ecosistema tecnológico y concretamente centrándonos ya en la nube? ¿Por qué adquirimos servicios? ¿Por qué no queremos conectarnos en la nube como si fuese una moda? ¿Por qué si el otro lo hace yo también lo tengo que hacer? Y todo intentamos que parece cambiar el paradigma de si es el fin o es el medio. Y se parece que se está traduciendo que la nube es un fin. Pero lamentablemente todos, por ir deprisa y tener este paradigma del fin, pues están haciendo las cosas de forma no debida. Y entonces contratamos una serie de servicios, migramos a estos entornos y no nos damos cuenta de que la seguridad o la inseguridad pues es bastante pronunciada. Y entonces, ¿por qué cuando, ya como primera pregunta, ¿por qué cuando nos compramos un coche no cuestionamos en ningún momento y no podemos admitir un coche que no nos venga con unos mecanismos de seguridad, el control de tracción, los sistemas de ABS, los airbags? Es decir, ¿por qué cuando adquirimos tecnología, concretamente de la nube, vamos deprisa y corriendo y que todo vale sin ese nivel de seguridad? La realidad, en muchos casos, es que yo siempre digo que la gente se plantea escenarios y las empresas se plantean escenarios cuando van a migrar al cloud que no se han planteado cuando están diseñando sus propias estrategias y sus propios servicios internos. Entonces, en la parte del cloud, lo que sí que nos pone de manifiesto es que cuando vemos que no tenemos el control ya de los sistemas, los datos y los almacenamientos que antes sí teníamos en la empresa, es cuando nos planteamos realmente las inquietudes respecto a la seguridad, la privacidad y el control de los datos que sí que deberíamos habernos planteado en el diseño. Como bien sabes, hay muy pocas empresas que hagan un diseño de seguridad previo al diseño de aplicaciones, al diseño de servicios y al diseño del uso de los propios datos dentro de la compañía. Que, aunque sigue siendo un reto el hecho de que el cloud a la gente le genera más inquietudes, a mí me sigue pareciendo que es un buen ejercicio. Es decir, es un ejercicio en el que el usuario y la empresa va a tener que decir, bueno, ahora que ya sé que mis datos van a estar en la nube, ahora sé que mis datos van a estar en otro sitio, voy a enterarme de cuáles son los elementos que hay ahí, qué niveles de control voy a aplicar yo
fiándome o no del proveedor. Obviamente, ahora mismo nos fiamos todos del proveedor un poco por la publicidad, ¿no? Pues pensamos que Dropbox es más seguro porque es más grande, o Google Drive es más seguro porque es más grande, lo cual es cierto porque tienen más recursos y tienen más visibilidad. Yo lo único que digo es, no pensemos solo en que son mejores porque son más grandes, sino a lo mejor, aparte del Dropbox, como nosotros recomendamos muchas veces, y sistemas de control de ese tipo como CashB, se le puede meter un sistema de IRM de cifrado. Bueno, así, si alguien accede a tu cuenta de Dropbox o a tu cuenta de Google Drive o a tu cuenta de Salesforce.com, también lo tienes cifrado, ¿no? Adicionalmente, incluso, existen niveles de autenticación fuertes. Es decir, para entrar en la cuenta de Dropbox o entrar en la cuenta de Google Drive, puedes pedir que te mande un SMS adicional, que te validen un teléfono móvil personal, etcétera, ¿no? Cosas que son realmente interesantes. Y la verdad que mirando eso y analizándolo, no deberías cuestionártelo. De hecho, los propios proveedores, si tú te cuestionas la seguridad y le lanzas la pregunta, ellos te dan un decálogo de cuáles son los elementos que tienen en cuenta cuando montan el servicio y cuáles pueden ser de aplicabilidad según tu región, porque estés en Latinoamérica, porque estés en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Bien, dando entrada también a las preguntas que nos han venido de los oyentes esta clase, nos pregunta Cristian Cruz, ¿quién se preocupa más por la ciberseguridad, el sector privado o el sector público? Es una buena pregunta. Claramente, en lo que tiene que ver con empresas, el sector privado. Las empresas del sector público prácticamente nada y los gobiernos prácticamente no están utilizando nada el cloud. De hecho, los únicos que utilizan un poco más el cloud son las divisiones militares de los ejércitos digitales, porque es un buen sitio para coger sistemas para atacar. Pero los únicos que se lo toman en serio ahora mismo a nivel de ciberseguridad, mucho más, es el sector privado. De hecho, la banca, por ejemplo, es la que más en serio, y las infraestructuras, electricidad, agua, etcétera, son los que más se toman en serio la ciberseguridad. Bien. Hay aspectos en todo lo que son los datos, en la compartición de los datos, dentro de las propias organizaciones o bien en la relación que estas tienen con terceros, que hay regulaciones en distintos entornos, en distintos países y continentes. Y entonces una de ellas es los aspectos relacionados con la privacidad de los datos. Sí. Y en este sentido, Daniel Tomás nos pregunta, Tomás Gómez nos dice... limitaciones, ¿cuáles son las limitaciones de los formularios de Google a la hora de recoger y filtrar estos datos? Realmente Google y casi todas las compañías estadounidenses, lo que hay que tener en cuenta es que en el mercado estadounidense la protección del dato es algo que se enfoca distinto completamente a cómo se enfoca en Latinoamérica y en Europa. Es decir, en Estados Unidos tú te tienes que proteger tus datos y tú eres responsable de lo que das. Si tú compartes datos con Google o con Microsoft o con el que sea, no haberlos compartido, es su filosofía. Ellos van a hacer un uso de los datos en los que ellos mismos, en los formularios, te están diciendo que desde tus fotos, como pasa en Facebook, como pasa en Google Plus, cualquier comentario, mucha gente no sabe que los tweets son de Twitter, no son tuyos, que es una cosa, pero si tú tienes una frase genial y la pones en Twitter, Twitter se la puede quedar porque no es tuya. Entonces, desafortunadamente, cada vez que utilizamos estas grandes herramientas, que son súper prácticas y son nos ayudan a estar súper conectados, cedemos un montón de elementos de privacidad que están fuera del marco legal de los países en LATAM, por supuesto, y de Europa. Es curioso porque esta transformación digital que la sociedad estamos inmersa aún, es decir, llevamos años, pero todavía queda mucho más por delante, pues cómo hemos cambiado el paradigma del entendimiento de nuestra información. Sin ir más lejos, pues hace unos años, y no tantos años, mirando hacia atrás, pues una persona se marchaba de vacaciones y ponía una tarjeta postal y ponía dónde estaba, dónde se encontraba, y bueno, pues... Hoy en día eso a nosotros nos resulta o nos pone los pelos como escarpias, ¿no? Es decir, hoy ya no se nos ocurre. Cuando, por otro lado, en el mundo digital, lo que estamos haciendo a través de todos estos entornos de comunicación entre las personas, entre los individuos, esto se está dando. Es decir, sí. Las comunicaciones van en claro. Es el concepto de la tarjeta postal, pero en un formato digital, ¿no? Entonces, siguiendo en la línea de los aspectos de esta privacidad, nos lanza otra pregunta Jaime Trigos. Dice, ¿existe la seguridad de la información de la red? ¿Y están nuestros datos personales están expuestos a que cualquier persona u organización los pueda conseguir? Bueno, el tema de las vacaciones es gracioso porque os sorprendería ver la cantidad de robos que existen en viviendas por niños que comparten fotos con sus amigos o madres que comparten WhatsApps de estamos en Benidorm o estamos en Valparaíso o lo que sea. Entonces es curioso el que los ladrones ahora monitorizan más el Facebook que la propia vivienda, ¿no? O sea, en el Facebook te enteras más de si la vivienda está libre. Respecto de los temas de la seguridad de la información y
y nuestros datos expuestos a cualquiera, bueno, tanto las operadoras como los servicios de cloud, como cualquier empresa que maneja datos personales, tiene unas medidas de seguridad que por ley se le obligan en los países que existe esta regulación, principalmente Europa, seguido de algunos países de Latinoamérica y muy por detrás Estados Unidos, que pone bastante menos restricción al uso, compartición y venta. La pregunta yo creo que va muy enfocada al hecho de que parezca como que haya hackers o que haya elementos malos en la red que puedan acceder. Yo no me preocuparía tanto de esto, Jaime. El problema no es el hacker aquí, el problema es la empresa que los vende para poder hacer un dinero y expone tus datos personales. Ahí mi consejo siempre es que compartas información con quien sabes para qué la va a usar y con quien sabes que no la va a usar si tú no le vas a dejar. Porque no es tanto que la gente entre en los sistemas de las redes o entre en los sistemas de las empresas, es mucho más en la venta y la compraventa de datos que no tanto ese riesgo de acceso. Bien. Hay una pregunta más que nos lanza Steven Rodríguez, en la que nos pregunta, y esta casi me atrevería a contestarla yo, es decir, ¿qué leyes y mecanismos de seguridad existen sobre estas tecnologías? Pues como antes decíamos, cada vez el ámbito de la privacidad está mucho más, es mucho más preocupante para todos los estados y para todas las comunidades globales. En el caso de Europa, pues en la Unión Europea pues hay una directiva que ha sido revisada y recientemente ya publicitada. Por otro lado, igualmente en Estados Unidos existe otra directiva que habla también y la circunscribe al ámbito de la privacidad. Exactamente igual en Latinoamérica, en distintos países están sacando también sus propias directivas, en donde bueno, pues lo que se intentan es dejar unos marcos de referencia, entendiendo marcos, cuáles son las líneas de mínimos de garantías que deben de cumplir todas aquellas organizaciones que tratan datos de carácter personal, es decir, velando por la seguridad del dato del individuo, ¿no? Bien, pasando a otra de las preguntas que aquí nos lanzan. Bueno, esta daría para mucho, ¿no? Pero bueno, por hacer alguna referencia o hacer algunas alusiones, en concreto a la nube, que es lo que estamos centrándonos esta tarde, Sonia Milena lo que nos pregunta es que ¿cuáles son las técnicas para proteger la información en una institución pública o sistema de seguridad de información y cómo se debe de diseñar? Bueno, esta no es sencilla. Da para mucho juego. Las técnicas para proteger la información pública o sistema de seguridad en la información, cómo se diseña. Bueno, la primera parte es pensar siempre en el cloud después. Es decir, primero pensar en la protección de los datos y el diseño de las propias bases de datos o sistemas o datos que vas a almacenar en tus sistemas, y luego ya pensar en cuáles son las herramientas que vas a implementar, sean on-premise o sean en cloud. ¿Por qué digo esto? Es gracioso el hecho de que cuando alguien implementa una base de datos personales, la implementa y piensa en que voy a recoger este dato, este otro dato, el nombre, etcétera y tal, ¿no? Pero no piensa en el hecho de, ¿y si alguien accede a esa base de datos, qué va a pasar si me lo roban? Es decir, entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas que son el cifrado de esa base de datos. Existen un montón de herramientas que permiten el cifrado transparente de esa base de datos. Una vez tú permites ese cifrado transparente, con lo cual todos los datos están encriptados, si alguien accede a esa base de datos, no va a poder utilizar la información. Hace poco hubo un robo masivo de claves de LinkedIn, no sé si lo conocéis, en el que hubo muchos usuarios afectados, y LinkedIn decía, no se preocupe, nadie va a poder utilizar sus claves, pero cámbiela por si acaso. ¿Por qué LinkedIn decía, puede utilizar usted las claves, pero no hay riesgo de que lo utilicen? Porque guardan los datos de la base de datos de usuarios cifrados, con un sistema de cifrado de muy alta seguridad. Entonces, en las técnicas básicamente para proteger los datos cuando se va a utilizar la red o cuando se va a utilizar el cloud, tienen que ver con controlar los elementos de acceso y quién accede y dónde accede y verificarlos, controlar el flujo del dato y el movimiento del dato entre los usuarios, los clientes y el que los administra, y en la medida de lo posible que el dato solo esté en claro en el momento que se quiera utilizar y que el resto del tiempo el dato vaya lo más protegido y lo más cifrado posible. Estos son 3 pinceladas, no da tiempo a hacer eso, habría que hacer un diseño para ver el tipo de datos, el acceso y tal, ¿no? Pero son las 3 normas un poco que tiene que ver, ¿no? Cifrado de la comunicación del dato, cifrado en el almacenamiento del dato y control del acceso con mecanismos robustos. Efectivamente, yo creo que sí coincidimos que esa sería la línea de mínimos que se deberían tener, pero ya que todo esto da para mucho más. Volviendo al término que antes utilizaba del ecosistema tecnológico, pues empieza a aflorar ahora uno con bastante fuerza, que es el término del Big Data, ¿no? Es decir, en donde, al fin de cuentas, pues este concepto, que es más que una solución, es un concepto, lo que intenta es la combinación de todos los elementos, entendido como elementos, de toda la información que pueda haber, de manera que eso permita pues y facilite y ofrezca aspectos de nuevos valores para ese modelo de comprar, de vender y la propia compartición.
Entonces, en este aspecto, Carlos Madera nos ha lanzado una pregunta en donde nos expone, dice, ¿cómo el Big Data nos puede ayudar en la ciberseguridad para predecir y controlar los ataques? El cómo es lo que ahora se está estudiando, el cuánto es mucho. Es decir, el Big Data es una herramienta básica en lo que tiene que ver con el análisis de la seguridad y la evolución de los sistemas y los usuarios. Y ahondar en eso, ¿por qué? Porque ahora se están dando dos datos, el aumento de dispositivos más el aumento de plataformas cloud y elementos de conectividad móvil está generando una avalancha de datos prácticamente infinita. Tenemos dos problemas, que es como eso no se puede almacenar, porque los datos que las capacidades de almacenamiento que necesitaríamos son tremendas, el Big Data lo que viene es a intentar analizar esos datos en la medida de lo posible en el tiempo real o lo más próximo al tiempo real y ayudarnos a sacar conclusiones, tendencias, trazas, de manera que, gracias al Big Data, anticipemos patrones, ¿no? Lo que se está hablando ahora mucho es que la seguridad en la mitad de siglo del siglo XXI va a trabajar mucho de cambiar la reacción ante el incidente de la predicción, es decir, la predicción y el patrón para anticipar el incidente y para anticipar los efectos de la seguridad. Ya por eso no se habla de los antivirus con firma, sino que se habla de patrones de ataques, patrones de virus, etc. Entonces, el Big Data tiene un papel absolutamente clave en el aumento de la ciberseguridad. Es más, si no desarrollamos nuevos motores de Big Data de ciberseguridad basados en Big Data, no vamos a conseguir tener ciberseguridad, porque el aumento de amenazas y el aumento de tráfico y el aumento de usuarios es exponencial día a día y hora a hora. Bien. Clave. Hay otra pregunta más que está también relacionada con esto, nos la lanza Rubén Darío Cosme. Dice, ¿considera que la regla de la asociación en la minería de datos, es decir, en esta compartición, en este nuevo concepto del Big Data, se pueden convertir en una brecha de seguridad en los sistemas de información? Es decir, por un lado es una ventaja, es un valor añadido, pero por otro lado, a su vez, representa una brecha. Bueno, yo creo que al final lo que ocurre es que cuando existe un motor que analiza muchos de los patrones y muchos de nuestros comportamientos o de nuestras computadoras o de nuestros móviles, existe siempre la tendencia, un poco el miedo, ¿no?, al gran hermano, ¿no?, al hecho de que cuando alguien tiene toda esa información de análisis en tiempo real, alguien saque conclusiones o pueda tomar decisiones sobre nosotros mismos. La realidad es que eso ya está ocurriendo. Yo no lo enfocaría desde el punto de vista de la ciberseguridad, lo enfocaría más desde el punto de vista del marketing o del punto de vista de la venta. Es decir, si tenéis un iPhone de los de nueva generación, pues veréis que cuando entráis en el garaje por la mañana y vais a intentar ir a vuestro trabajo, él ya te está diciendo el tráfico está muy denso o que quedan 40 minutos hasta tu trabajo. Tú no le has dicho que te vas a dirigir a tu trabajo, pero él lo que pasa es que como todas las mañanas cuando te metes en el coche, porque él sí detecta que se ha metido en el coche, porque ha detectado que se ha conectado el Bluetooth del coche, y él dice, pues cuando Juanmi se mete en el coche a las 8 de la mañana es porque se va a dirigir a su oficina, y él ya te está diciendo, por la ruta de siempre tienes 45 minutos hasta casa. Ese tipo de cosas dan miedo, pero no es que ahonden en la ciberseguridad, sí que van en contra de la privacidad del usuario. La cuestión está en dónde está la barrera, es decir, ¿quién tiene esos datos? Si el que tiene esos datos va a trabajar en mi seguridad, porque es un organismo oficial o porque es alguien que va a proteger al ciudadano, va bien. Si el que tiene ese dato lo único que quiere es venderme cosas o incluso poner ese dato a disposición de un tercero que intente hacer un delito, pues va mal. Esa dicotomía y esa lucha está ahora mismo encima de la mesa y, bueno, pues dependerá de lo que los usuarios compartan y de lo que tú seas capaz de evitar que se comparta, tanto en tu persona, en tu computadora, como en tu móvil, etcétera. Bien. Siempre hay un aspecto que es importante para todas las organizaciones, tanto para la dirección como para los responsables operativos en materia de la seguridad, de la información o ciberseguridad, que es el saber cómo se encuentran con respecto al dentro de su propio sector y con respecto a la sociedad como tal. ¿Cómo ves, el nivel de madurez que existe en un pequeño comparativo, por decirlo de alguna forma, entre lo que es Europa y Latinoamérica? A nivel de adopción del cloud, lo que he comentado antes, ¿no? Estados Unidos es el más avanzado de largo. Europa iría más o menos a la zaga, no habría mucha diferencia. Podemos decir que la penetración del cloud en Estados Unidos sí que podría llegar a lo mejor por encima del 50%, hasta el 70% de las empresas. En Europa yo creo que estamos en un entorno alrededor del 50%, un poquito más atrás. Latinoamérica depende de países. Obviamente pues hay México, Chile, Brasil, Colombia están a la cabeza, Perú con el avance de sus propias infraestructuras. Y luego Asia, que iría más o menos en el entorno entre Latinoamérica y Europa, quitando algún país tremendamente
cloudificado, como puede ser Corea del Sur o Japón, que tienen una tendencia natural a la ultra y excesiva conectividad. En ese caso, además, también siempre hay que separar mucho entre usuario, gobierno y empresas, ¿no? A nivel usuario, el uso del cloud es masivo, es decir, prácticamente todo el mundo utiliza el cloud, aunque muchos no lo saben, en casi todos los aspectos, desde Latinoamérica, Asia, Europa y Estados Unidos. A nivel de empresas serían los porcentajes que te he comentado antes, y a nivel de gobierno estaríamos hablando de porcentajes tremendamente bajos, porque la mayor parte de las plataformas de cloud están fuera de las fronteras de los gobiernos, ¿no? La mayor parte de las plataformas de cloud están en Europa, están en Estados Unidos. Entonces hay muchos gobiernos de Asia, muchos gobiernos de Europa del Este, muchos gobiernos de África o de Latinoamérica que no ven con buenos ojos el poner datos o utilizar cloud para sus servicios, a pesar de que existen muchas empresas y muchos gobiernos que utilizan el correo de Gmail también para la comunicación con sus empleados, ¿no? Ahí sí que me gustaría hacer un apunte respecto a las empresas, porque muchos directivos muchas veces se lo preguntan, y es, ante la dicotomía de la utilización o no del cloud, el elemento de seguridad siempre tiene que ser algo que hay que tener en cuenta, pero el ir o no al cloud en la transformación digital, que además habrá seguramente otras charlas mucho más excelentes que la nuestra en ese sentido, pero es algo que no se puede decidir. Es decir, la transformación digital va a ocurrir. El cómo va a afectar desde el punto de vista de que la seguridad no te afecte en esa transformación digital y esa migración del cloud es el elemento que hay que tener en cuenta, y es donde intentamos aportar en estas charlas y en estos másters para que tomando una decisión que es ir al cloud y ir a la transformación digital y a la omnicanalidad, se haga de una manera razonada y segura. Y ahí solo hay una frase, y es seguridad en el diseño. Es decir, si diseñas desde el principio tu estrategia de uso del cloud y tu estrategia de uso de las nuevas tecnologías y el Big Data antes de hacerlo, y haces una buena estrategia como directivo de eso, conociendo los riesgos, como estamos contando aquí, vas a tener éxito. Si no, te la pegas seguro. Bien. Me van a permitir que utilice un lenguaje futbolístico, ahora que recientemente se ha celebrado la Copa de América y el Campeonato de Europa. Y entonces, si tuviésemos que hacer un encuentro entre el cibercrimen y la ciberseguridad, ¿cuál sería el resultado? Si tuviéramos que hacer un encuentro entre el cibercrimen y la seguridad y la ciberseguridad, bueno, a mí me gustaría decir que ganaría la ciberseguridad, pero la realidad es que de momento va ganando el cibercrimen, pero por una sencilla razón, y es que ahora mismo existen dos elementos no colaborativos. Los cibercriminales colaboran mucho. Es decir, cuando tú quieres adquirir un motor para hacer un phishing, un malware, un troyano, lo puedes adquirir en elementos en la deep web colaborativos. Cuando alguien hace un motor de spam, lo pone a disposición. Cuando hacen un troyano, lo pone a disposición. Sin embargo, cuando una gran empresa la atacan, se calla. No busca ayuda, no colabora, no lo hace. Tú eso lo hemos vivido, tú y yo, cuando yo era proveedor y tú estabas en tu antigua empresa. Es decir, el problema es que los buenos colaboramos poco y los malos colaboran mucho. Y en los equipos gana no el que tiene el mejor jugador, eso ya se ha visto en la Copa América, sino los que trabajan como un equipo, que por eso ganó Chile. Entonces, al final, gana el que colabora. Y colaboran más los ciberdelincuentes que la ciberdefensa, desafortunadamente. Bueno, pues hemos llegado al final de esta jornada, pero sí, antes de acabar, sí ampliar un poquito más la información precisamente de este programa de la ciberseguridad y los riesgos de la ciberseguridad en el entorno de la transformación digital, precisamente el programa que desde la propia UNIR se ha desarrollado, en donde precisamente lo que se intenta buscar en esto es una mayor concienciación por parte de los directivos de las organizaciones, independientemente de las funciones que estén desarrollando, en los ámbitos de la estrategia, de los ámbitos de comercialización, de los ámbitos de marketing, de los ámbitos de operación. Es decir, en todos los ámbitos debe de estar asociada, como hace un momentito nos ha comentado nuestro ponente de esta tarde, esa seguridad en el diseño, es decir, la seguridad dentro de sus propios procesos de negocio. Y es precisamente lo que intenta precisamente este programa, y es ver en qué manera podemos ayudar a aumentar, a incrementar y a mejorar en la medida que ya estuviese operativa en nuestras organizaciones esa seguridad dentro de este proceso de transformación digital. Porque desde luego lo que es una realidad y es maciza como el plomo, como el hierro, y es de que estamos todos expuestos a unos niveles de problemas ajenos en nuestra organización que van a ir en contra de nuestros propios intereses, y ese objeto de lucro que todas las organizaciones tienen se ve seriamente cuestionado y comprometido precisamente por no acompañar la seguridad en estos aspectos como definimos procesos de negocio. Por eso animamos a todos los
los directivos y personas con responsabilidad en las compañías, a las organizaciones que se incorporen a este programa. Desde luego lo que se va a intentar es no utilizar ningún tipo de lenguaje específico tecnológico, solamente vamos a hablar en lenguaje empresarial. Vamos a intentar mejorar ese nivel de conciencia, que se pueda tener una visión de 360 grados de cómo y en qué manera puede ayudar la seguridad como un aliado estratégico en nuestros procesos de negocio. Por nuestra parte, nada más. Desearos buenos días a los asistentes desde el otro lado y buenas tardes a los participantes desde España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.